Un saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los auditores. Hoy hemos llegado al último día de esta semana de Alimento Diario, cuya serie titulada es Entonces vendrá el fin. Volumen 1. La edificación de la iglesia. Autor Pedro Dom. Semana 1, día domingo. Lectura bíblica, Marcos, capítulo 12, versículo 18. Leemos juntos y disfrutamos con oración. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señor Jesús. Y será predicado. Amén. Y será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino en todo el mundo. Señor Jesús. Para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señor Jesús, te adoramos, oh Padre, en este día. Queremos ser parte de esta predicación del Evangelio para traerte de vuelta. Señor Jesús, amén. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Hoy presentamos las señales de la venida de Cristo. En los primeros versículos de Mateo 16 vemos nuevamente la oposición de la religión al Señor Jesús. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió y les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Señor Jesús. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Los aspectos del cielo nos indican lo que puede suceder en el transcurso del día. Por ejemplo, cuando llega el atardecer, el cielo tiende a ponerse rojo, con arreboles. Incluso por causa de la puesta del sol, puede ponerse anaranjado. El cielo rojizo o anaranjado sugiere que el cielo está limpio y que habrá buen tiempo. Pero si por la mañana el cielo aparece cargado con nubes negras, habrá tempestad. Ellos podían discernir el aspecto del cielo, pero eran incapaces de discernir las señales de los tiempos. Señor Jesús. Las facciones religiosas, los fariseos y los saduceos, a pesar de ser opuestos entre sí, se unieron para oponerse al Señor Jesús. Los saduceos eran tradicionalmente rivales de los fariseos porque no creían en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Pero para oponerse a Jesús, ellos se unieron. La señal que el Señor mencionó que daría era la del profeta Jonás. Ellos no sabían discernir la mayor de todas las señales, el propósito y significado del nombre del Señor Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya les serviría como una señal para discernir que por medio de su muerte en la cruz,
el Señor Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Además, por la vida de resurrección de Cristo, los hombres serían salvos. Señor Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 10. Los 3 días y las 3 noches que Jonás permaneció en el vientre del gran pez corresponden al tiempo, desde el viernes en la tarde hasta el domingo por la mañana, que nuestro Señor pasó en el Hades después de haber sido crucificado. Pero Dios lo resucitó, rompiendo los dolores de la muerte. Por tanto, la señal de Jonás, la resurrección, es la única señal dada a los fariseos para creer que el Señor Jesús es el Cristo. Señor Jesús. No obstante, la iglesia necesita conocer hoy las señales de la venida de Cristo. En Mateo leemos: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces el Señor Jesús les habló acerca de todas las señales que preceden a su venida, y concluyó con: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, versículo 14. La señal es la de la parábola de la higuera, que representa a la nación de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas, Señor Jesús. Hace 2000 años el pueblo de Israel no percibió que Jesucristo era el verdadero Mesías. Se opuso a él y lo crucificó. A pesar de ser anunciada por Dios con anticipación por medio de los profetas, ellos no pudieron evitar la tragedia de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En el primer siglo perdieron su nación, quedando así por casi 2000 años. Anduvieron como peregrinos de nación en nación. Vivieron en la dispersión como extranjeros en países ajenos, extraños y siempre bajo muchas persecuciones y discriminación por haber rechazado a Cristo. En la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de Hitler, 6 millones de judíos perdieron la vida. No obstante, en el año 1948, la nación de Israel fue milagrosamente restaurada, bajo muchas oposiciones y luchas. Hoy sus ramas ya brotan y se renuevan. Debemos saber que el verano está muy cerca. El factor determinante para que el fin llegue todavía depende de la iglesia. Predicar el evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como cristianos comprometidos con la venida del Señor Jesús, necesitamos conocer las señales de los tiempos. Debemos saber que la venida del Señor es inminente. Así como nuestro Rey, tenemos que estar enfocados en hacer la voluntad de Dios, es decir, concluir la voluntad de Dios en esta era. Y su voluntad no está limitada solo a los primeros 15 capítulos de Mateo. En realidad, el Señor ha salvado a muchos y nos ha usado para salvar a otros más. A partir de Mateo capítulo 16, Él necesita urgentemente despertarnos a su necesidad. Hasta aquí Él atendió a nuestra necesidad,
pero ahora necesitamos atender a la suya. Él necesita una iglesia edificada. Por eso he advertido, no perdamos toda esta lucha que hemos hecho en las calles ganando a las personas. No perdamos ese ímpetu. También consideremos la edificación de la iglesia, el funcionamiento de los diversos servicios, realmente como la iglesia orgánica, recibiendo y acogiendo también a las personas, haciéndolas que también vivan la vida de la iglesia y sirvan en la iglesia. Amado lector, al servir, crecemos. Al servir, aprendemos a tomar la cruz. Cuando servimos, podemos convivir con las personas, es decir, aprendemos a relacionarnos con los demás. Dios necesita edificarnos. No basta que seamos individuos rescatados por Dios, sino más bien necesitamos ser edificados de manera colectiva. ¡Aleluya! A partir de Mateo capítulo 16, comenzaremos a dar ese enfoque y ese énfasis. Que Dios nos bendiga en este semestre y continúe dándonos más revelación. Que el deseo de su corazón, por medio de la palabra de este semestre, fortalezca a las iglesias que ya están plantadas y otras sean plantadas en todo lugar donde todavía no está el vivir de la iglesia. Que todas sean realmente iglesias edificadas, que sean cada vez menos individualistas, que el cuerpo se manifieste para que Dios tenga reposo, para que tenga una casa espiritual donde habitar y pueda hacer su voluntad. ¡Aleluya! ¡Amén! Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿cuál es el factor determinante para la venida del Señor Jesús? Que todos tengan un hermoso y bendecido fin de semana.